Hola, hoy vamos a empezar con los cuadernos de Laura. La infancia rota. Dicen que el alma intuye su final. A mi mamá le pasó. A pesar de que recién había cumplido 32 y estaba completamente sana, de alguna extraña manera ella presentía su muerte. Luego, llegó a esa conclusión al observar el encadenamiento de hechos que ocurrieron 2 meses antes de su accidente. Quizás incluso un año antes. Solo tengo que conectar los fragmentos de memoria de aquella niña de 6 años que yo era, recuerdos que seguramente se fueron matizando y completando con los relatos de los adultos que entonces me rodeaban. La realidad de nuestras familias es, en definitiva, eso, un patchwork de memorias. Cada año que empieza, viene a mí una evocación muy antigua que se acelera con fuerza cada 15 de enero, el día que murió mamá. La escena que retorna es de un año antes del accidente. Estamos mamá, la abuela y yo visitando la tumba de Manuel, mi abuelo materno. Yo tengo 6 años y sé leer. Leo con mamá, las dos semi-arrolladas. Mamá me abraza y llora. Hace pocos meses que murió el abuelo, y por eso vamos a verlo tan seguido. Pero la verdad es que no llora arrodillada ante el nicho de su padre, sino ante la tumba de enfrente, justo la que está en diagonal. Allí está enterrada una mujer joven. Parecen llamarle la atención los mensajes que le deja el viudo y sus hijos, niños pequeños que le hacen dibujos a su mamá muerta. En cada visita, mamá lee esas cartas con devoción, como degustando el significado de cada palabra, para ver si descubre algo nuevo. El nicho de la mujer joven es reciente, como el del abuelo, por eso las flores frescas, las esquelas y las cartas desgarradoras. Mamá las devora como si fueran un folletín, y yo la acompaño sin entender del todo el significado de aquel tour melancólico. Ella me ubica a su lado, me abraza y llora desconsoladamente. Aquel año, en el arranque de la primaria, empecé a dibujar cruces de distintas formas y tamaños. Las maestras se alarmaron y llamaron a mamá. ¿Qué significaban semejantes dibujos en una nena de primer grado? Mamá dedujo que eran las visitas al cementerio. Lo comentaron con la abuela y después de unos días de debate entre ellas, mamá volvió al colegio para anunciarles que no me llevarían más. Aquella prevención duró apenas un año hasta el accidente. Entonces la abuela olvidó cualquier protocolo preventivo y volvió a llevarme. No la culpo, no puedo culparla. Arrasada por la pérdida de su única hija, atravesó los 30 años que siguieron en modo supervivencia, enfocada en el exclusivo propósito de criarme, y podríamos decir que, en su estilo y como pudo, lo logró. Murió a los 92 años casi intacta. En más de un sentido, el destino de mi abuela le hizo honor a su nombre. Se llamaba Cesárea. Pablo y Beatriz, mis padres, se separaron a fines de los años 60, una época en la que el divorcio era una extravagancia. Excepto los míos, yo no conocía a ninguna otra pareja de padres separados. Una noche, papá no vino a dormir a casa, y mamá le preparó las valijas y se las colocó, todas en fila, en el patio de la casa Chorizo de la calle Tamborini 5879. Era lo que hoy llamaríamos un PH, en Villa Urquiza, que compartíamos con los abuelos. El casamiento de mamá, hija única de un matrimonio de gallegos inmigrantes, con papá, primogénito de un clan italiano, fue imponente y disruptivo para la clase social a la que pertenecíamos. Una ceremonia en la iglesia del Santísimo Sacramento, con una misa de esponsales grabada en un disco de pasta y una sesión de fotos de lujo, atípica para una familia de clase media trabajadora. Los patriarcas, el Tano y el Gallego, habían apostado fuerte por aquella unión. Antonio, mi abuelo paterno,
Soñaba en secreto con que aquella maestra, hija única de buena familia, reformara a mi padre. Para esa empresa, mamá se le figuraba como una gran candidata, morocha, bella, sociable, maestra y profesora de piano, y para mejor, llena de ambiciones hogareñas, pequeño burguesas. A mamá le gustaba progresar, pero el abuelo Antonio el entusiasmo le duró poco. En menos de 5 años, aquel matrimonio de cuento de hadas se derrumbaría irremediablemente. En la pareja de tus padres, el tema nunca fue la falta de amor. Todo lo contrario, me confesó décadas más tarde Horacio, el novio de mamá, cuando lo reencontré en 2002, después de la muerte de mi padre. Mamá había conocido a Horacio en un baile un año después del divorcio. Él también viajaba en el auto del accidente, aunque ninguno de los dos manejaba. En otra charla llegó a decirme: nunca volví a permitirle a una mujer que me hablara tanto de otro hombre como tu mamá lo hacía sobre tu papá. Desde entonces yo era muy joven. Horacio tenía razón. Mamá estaba obsesionada con papá a pesar de que ella lo había echado de casa. Papá tampoco se resignaba. Expulsado del hogar, venía de madrugada hasta la puerta de Tamborini y tiraba piedritas contra el vidrio de la ventana que daba a la calle mientras las dos dormíamos. Rogaba ser perdonado y juraba que no lo iba a hacer más. Mamá lo perdonaba. 1 vez, 2. Lo perdonó 3 veces hasta que se cansó. Papá era un bohemio y no encajaba en el proyecto familiar que mamá soñaba. Se esforzaba un tiempo, pero su naturaleza era más fuerte y lo terminaba venciendo. Desaparecía de Tamborini por varios días. Mar del Plata era uno de sus destinos preferidos, aunque no el único. Papá empezó a tener problemas con el juego compulsivo, pero además le costaba adecuarse al régimen monogámico que le imponía el matrimonio convencional. Hoy sabemos que la ludopatía es una enfermedad que requiere de una recuperación, como cualquier otra adicción: drogas, alcoholismo, compras, sexo, comida. Pero en aquel entonces las cosas no se interpretaban así. El juego era sinónimo de vicio e irresponsabilidad. A contramano del sentido común, los especialistas afirman que los jugadores compulsivos juegan para perder. Papá calzaba perfecto en esa etiqueta. La perdió a mamá y con ella a la familia que había formado, y a lo largo de su vida siguió perdiendo muchísimas cosas más, hasta su propia vida, cuando aún tenía mucho por recorrer. Por supuesto, en aquellos años mi abuela lo odiaba y no se privaba de decirlo en público, incluso delante de mí. Lujos que a las mujeres de hoy nos costaría mucho practicar, pero la abuela era impune. Los niños tejen lealtades emocionales fuertes con quienes los crían. A los 4 o 5 años, lo que dice la mamá de uno es ley, es la verdad revelada. Y si no hacemos un arduo trabajo terapéutico, muy arduo, diría, la mayoría de los adultos sigue el guión de la infancia y no se cuestiona lo que dijo su mamá en casi nada. Los otros integrantes de la familia, el dinero, el trabajo, el amor y la vida en general. Amamos a nuestros padres de un modo tan infantil que para poder tomarlos necesitamos podar todas sus zonas políticamente incorrectas. Nos cuesta amarlos en la imperfección. Sin embargo, a pesar de ser una nena chiquita y por alguna razón que desconozco, yo había aprendido a desmarcarme de los discursos de mamá y de la abuela. A pesar de todo lo que escuchaba en casa, yo amaba desesperadamente a papá. Lo amaba con toda la fuerza de mi ser y lo esperaba con mi mejor vestido sentada en el living de Tamborini. A veces lo esperaba horas y horas, yendo y viniendo hasta la puerta cancel y espiando por la ventana. Tenía 3 o 4 años, pero recuerdo con nitidez aquella adrenalina de la expectación.
Algunas veces papá no venía, otras sí. Mamá me vestía de fiesta y me dejaba sola esperándolo en aquellas citas asépticas que organizaba para que tuviera contacto con él respetando el régimen de visitas. Calculo que en los primeros meses después de la separación le habían dado el muy sano consejo de mantener distancia emocional con su ex marido. Mamá había empezado a consultar a un psicoanalista, otra rareza para la época. Estar con papá era una celebración que yo esperaba toda la semana. Me fundía en su abrazo, su piel y su colonia de afeitar, una intensa mezcla de sensaciones que parece volver a mí cuando abrazo a un hombre del que estoy enamorada o con el que simplemente tengo piel. Secretamente deseaba estirar aquellas visitas para que no se terminaran nunca. Tanto quise a papá que su perfil masculino formateó, para bien o para mal, todas mis elecciones románticas posteriores. Papá era el típico porteño informado, buen mozo, entrador, noble, sensible y emocionalmente dañado. Todo eso mezclado. Los hombres que más quise en mi vida adulta fueron exactamente así, diferentes versiones de Pablo o su perfecto reverso, que es otra manera de seguir referenciada en él. Aunque justo es decirlo, esta segunda versión resultaba siempre más reparatoria. Después del divorcio, papá empezó a salir con otra mujer. Mamá la odiaba con la misma intensidad que papá despreciaba a Horacio. Mamá se hacía tirar las cartas con una bruja a la que en conversaciones con la abuela llamaban la de Cuevas. Calculo que la tarotista debía vivir cerca de Tamborini, porque mamá me arreaba algunas noches para recibir sus revelaciones. También la arrastraba a la abuela y la llevaba de acompañante. A mamá le había surgido una segunda obsesión, la nueva novia de papá. La escena me superaba. La joven rival de Beatriz aparecía corporizada en aquellas sesiones esotéricas. ¿Cómo podía ser que la de Cuevas lograra ver aquella imagen? Las cartas mostraban a una chica bastante más joven que papá. Mamá se volvía loca. La abuela murmuraba en ese gallego cerrado que solo usaba para insultar, y la sesión se convertía en un pandemonium. El maldito siempre era el mismo personaje, mi padre, a quien mamá había rebautizado Pablo. Hasta que se conocieron, papá siempre había sido Cacho, pero a mamá le disgustaba aquel apodo de barrio, de escaso glamour, y decidió cambiárselo. Obediente, papá aceptó y desde que la conoció mamá asumió su nuevo nombre, Pablo, que encajaba mucho mejor que Cacho e incluso que Paulino, su verdadero nombre, con el sueño de mamá. Aquellas mujeres parecían no registrar mi presencia. En el mundo adulto en el que crecí, los chicos éramos invisibles. Cuando me aburría de aquellos enredos amorosos que no captaba del todo, salía corriendo al pasillo, al filo de la noche helada, formando aros con mi aliento. A medianoche, agotada, me acurrucaba en el sofá de la bruja familiar y luego mamá me llevaba a casa dormida. Algo debe haber pasado con la de Cuevas, sin embargo, porque cierto día mamá decidió reemplazarla. Sucedió un mes antes del accidente, a mediados de diciembre. Una prima suya, Cristina, la llevó a consultar otra vidente. Un mes más tarde, las primas irían juntas a Mar del Plata en el mismo auto, un Chevrolet flamante que mamá había comprado. Viajarían con sus parejas a festejar mi cumpleaños. De las dos consultantes, solo Cristina lograría sobrevivir al accidente. «De aquí a 6 meses no veo nada», le informó la adivina, cuando le tocó el turno a mi madre. La mujer había ensayado 3 tiradas y todo lo que se veía a futuro era incierto y brumoso. En los días previos a las fiestas, mamá estaba allí para escuchar pronósticos sobre el año nuevo y más revelaciones sobre Pablo, pero aquella respuesta
fuera de todo guión, la dejó choqueada. ¿Cómo que no ve nada? ¿Qué significa eso? Y a veces pasa. Venía en 6 meses que te las tiro de nuevo. Cuando le tocó el turno a Cristina, las predicciones no fueron más alentadoras, pero sí más precisas. Te veo rodeada de médicos, arrancó la mujer, pero vas a sobrevivir. Vas a tener una larga recuperación. 1 año, tal vez 2. Después no podría precisar cuándo vas a tener 3 hijos. Todo va a salir bien, pero va a haber una tragedia en la familia. Fallece alguien joven, de pelo morocho. Parece que es un hombre. Cristina parpadeaba sin salir de la consternación. Se le había formado un nudo en la garganta. Quería gritar, pero solo atinó a preguntar: ¿el que fallece es mi hermano? Nuestro primo Carlos, el hermano de Cris, era entonces un joven de 20 años, morocho, que había decidido recorrer el mundo con un grupo de amigos. En los 70 no era nada común que un grupo de jóvenes de clase media viajara a Europa. La familia estaba angustiada por aquella aventura que amenazaba la paz del clan. La tarotista hizo una pausa. Pareció conectarse más y afinar la percepción. Luego de una pausa dictaminó: es una persona morocha, joven, creo que un hombre, pero no podría decirte si es tu hermano. Los taromantes afirman que el lenguaje de las cartas es simbólico, y tal vez para la época, mi madre, que era sostén de familia y se había lanzado a un emprendimiento propio, podría ser visualizada más como una energía masculina que femenina. Es una mera hipótesis. Nunca lo sabré. Lo cierto es que la bruja predijo la tragedia familiar que sucedería 1 mes más tarde. Un vuelco en la ruta 2 a la altura de Pirán, en el que Beatriz, dormida, salió violentamente eyectada por la luneta trasera y se destrozó el cráneo contra una piedra. De los 4 que viajaban en el Chevrolet, la única que falleció fue mi madre, y falleció casi en el acto. Cristina no quedó en silla de ruedas de puro milagro. Tal como habían revelado las cartas, después del accidente, atravesó una larga recuperación, pero algunos años más tarde fue madre de 3 hijos. A la salida de aquella sesión inquietante, cuando las primas intercambiaron información, mi madre lo supo de inmediato. «Yo sé quién se va a morir», anunció enigmática. «¿Quién?», se alarmó Cristina. «Yo». Aquella sesión sacudió a mamá y la llevó a actuar. Decidió citar a papá en un bar del microcentro porteño, dentro de una galería comercial. Recuerdo perfectamente aquella escena, porque mientras ellos hablaban, yo subía y bajaba por las escaleras mecánicas del centro comercial, y porque secretamente debía albergar la fantasía infantil de que mis padres se reconciliarían. Muchos años más tarde, papá me reveló el contenido de aquel encuentro. «Quiero que me jures, aquí y ahora, que si me pasa algo, la nena se va a quedar con mi mamá». Papá saltó hacia atrás en su silla y le preguntó alarmado: «¿Si te pasa algo? ¿Por qué? ¿Estás enferma?». Mamá le dijo la verdad. Estaba en perfecto estado de salud, pero necesitaba ese compromiso. Pulsearon un rato, y como papá estaba acostumbrado a no comprender a las mujeres, debió haberlo tomado como otra extravagancia de mi madre. Cedió, se lo prometió, y brindaron por el año nuevo. Mamá se quedó tranquila y volvimos a casa. Aquel último año de su vida, Beatriz tomó otra decisión rara: hacer una sesión de fotos conmigo. La selección sugiere que no fueron tomadas a la ligera, sino por un profesional. Aquellas últimas imágenes, que luego mi abuela se encargaría de distribuir por toda la casa, parecían suspender el tiempo. Mamá eternamente joven, mamá omnipresente desde el living, con esa mirada tan intensa y tan secretamente triste.
4 años antes del accidente, después de la muerte de mi abuelo Manuel y de la separación de mis padres, mamá había convencido a la abuela de embarcarse en una movida audaz: vender los 3 departamentos de la Casa Chorizo de Tamborini y mudarnos a un chalet en Vicente López. La zona norte se había puesto de moda en el arranque de la década del 70, como sucedería 20 años más tarde con los countries. Mamá había elegido un chalet de 2 plantas con balcón sobre la calle Ascuénaga 802 frente a la estación de Vicente López. Llegamos a aquella casa soñada junto con Horacio, arriba de un camión de mudanzas, tocando el piano. Recuerdo el miedo que entonces le tenía a los chicos del barrio y a sus preguntas. Todos vivían en familia, con su mamá, su papá y sus hermanos. Yo no tenía hermanos, ni tampoco a un papá viviendo en la casa. Esa extrañeza era una fuente inmensa de vergüenza de la que siempre buscaba escapar. Prefería esconderme en los cumpleaños de otros chicos o incluso lloraba para no tener que ir. Mamá me arrastraba de todos modos. Calculo que entonces aún soñaba con la idea de la familia normal, con la que claramente no lográbamos encajar. Con Horacio iba por la revancha, a pesar de que nunca había estado enamorada de él. El accidente sucedió en enero. Mamá y Horacio planeaban casarse el mes siguiente, en Montevideo. En aquellos años, cuando aún no existía el divorcio legal en la Argentina, la formalización de las uniones se hacía vía México o Uruguay. El 14 de enero, antes de salir a la ruta, mamá lloró mucho. Eso me lo contó Horacio muchos años después. Estaba muy angustiada, pero nunca supo explicarle el motivo. Lejos de Vicente López, en Almagro, Cristina también lloraba sin motivo aparente. La prima de mamá se había reencontrado con su antiguo novio, Raúl. Él era quien manejaba el Chevrolet en el momento del vuelco. Mamá había manejado durante gran parte del trayecto hacia Mar del Plata, pero en una parada cerca de Dolores perdió una lente de contacto y por precaución decidió ceder la conducción. Hacia las 5 de la madrugada de ese 15 de enero, Raúl se puso al volante mientras Horacio, sentado en el asiento del acompañante, hacía de copiloto. Mientras los hombres viajaban en la parte delantera del auto, mamá y Cristina se acomodaron en la trasera y se quedaron profundamente dormidas. La otra mitad de la familia esperaba en Mar del Plata. Nos alojábamos en un departamento alquilado en el centro de la ciudad. Faltaban unos días para mi cumpleaños. Mamá y Horacio viajaban a la costa para festejármelo y compartir juntos unas mini vacaciones en un ensayo de incipiente familia ensamblada. La mañana del accidente la abuela se había levantado a las 7. Preparó mate y cuando puso la pava, una mariposa negra enorme entró por una de las ventanas que daba a la calle Falucho. La abuela se parapetó en una esquina de la cocina, como si hubiera ingresado una amenaza indefinible. Decodificó instintivamente que aquella señal no era buena. El corazón le latía con fuerza. Arremetió con un repasador para matar el insecto o al menos para eliminarlo de su vista. La desigual lucha duró unos minutos, lo suficiente como para que mi abuela recordara aquella escena durante los 30 años posteriores. La llegada de mamá a Mar del Plata estaba prevista para las 8 de la mañana. En aquel departamento de vacaciones estaban, además de la abuela, mis tíos abuelos, padres de Cristina, y el primo Carlos. La tía había preparado una torta de naranja para el desayuno familiar. A pesar de que todavía no había cumplido 7 años, puedo recordar el día del accidente de mamá hasta en los más mínimos detalles. Me levanté alrededor de las 11, rodeada de juguetes nuevos. Eran los que me habían regalado,
para el Día de Reyes. Hasta aquel momento yo era la única nena de la familia y concitaba todas las miradas y beneficios del clan. Acaricié a Jimeno, un muñeco que luego se convertiría en mi preferido y que años más tarde heredaría a mi hija. En la casa había una tensión extraña. Los viajeros no habían llegado en el horario previsto y todo el mundo caminaba de un lado para el otro. Mi tío esperaba en el balcón con el mate en la mano. Una hora más tarde vio venir a Raúl, que cruzaba la calle arrastrando una pierna con dificultad. Lo siguiente que recuerdo son insultos. ¡Hijos de puta! ¿Venían borrachos? ¡Son unos hijos de puta! Mi tío gritaba mientras amarreaba con fuerza al mensajero. Después, más gritos, llantos, puñetazos, el ataque de nervios de mi tía, los cachetazos de mi tío para calmarla, la torta de naranja hecha una bola endurecida en mi estómago. A mi abuela nadie podía decirle nada. ¿Quién se atrevería a contarle que su única hija había muerto? A mí nadie me explicaba nada. Como la niña que era, seguía siendo invisible. Lo siguiente que recuerdo es un abrazo infinito entre mi abuela y Horacio, mi mano acariciando el cuerpo helado de mi madre. Yo nunca había tenido una sensación semejante. El viaje a Buenos Aires, la llegada a la casa vacía, el velatorio. En el living de Ascuénaga habían quedado tiradas unas botas de Beatriz. Muchos años más tarde, una de mis tías me contó que 2 o 3 días después del accidente, yo lloraba desconsoladamente pidiéndole que se calzara aquellas botas olvidadas. Ya desde entonces buscaba que alguien se pusiera en sus zapatos y ocupara alguna porción de aquel vacío infinito. Horacio se mudó temporariamente a Ascuénaga y en cuestión de horas, Cesárea dejó de ser una abuela amorosa y permisiva para convertirse en una madre severa y amargada. Una abuela madre que yo desconocía por completo. De la noche a la mañana empezó a tratarme como a una adulta. Me costaba comprender aquella mutación. Estábamos de duelo y mi nueva tutora me prohibió escuchar música. Se acercaba el 19 de enero y extrañamente yo quería tener mi cumpleaños. Aún hoy, tantos años más tarde, me resulta raro aquel deseo en medio de aquella pérdida que cambiaría mi vida para siempre. Pero que eso era lo que yo sentía. Enojada con la vida, mi abuela debió habérmelo reprochado de algún modo, porque durante décadas arrastré una sensación difusa de culpa por aquel anhelo impropio. Lo abordé muchísimos años más tarde en el consultorio de una psicóloga con la que trabajaba en la sanación de mis heridas infantiles. ¿Te sentías culpable? ¿Por qué? ¿Por querer seguir viviendo? Aquella pregunta disruptiva me cambió repentinamente la percepción. El ejercicio de convocar a un observador externo y talentoso a nuestra vida siempre trae esas reescrituras sanadoras. Los integrantes de nuestra familia son como actores, con roles fijos desplegados como en una obra de teatro. Cada uno cumple su papel, que termina cristalizándose en el tiempo. Por eso, las buenas terapias siempre nos sacan de esos laberintos emocionales. Al mirar de otra manera, resignifican escenas y personajes y nos impulsan a cambiar la mirada y ampliar nuestra conciencia. Aquella tarde, mi terapeuta buscó bucear más profundo. Eran tiempos de revolver el dolor, sacarlo a la luz y liberarlo. ¿Cambiarías tu vida por otra si pudieras? Nunca me lo había planteado aquel dilema, pero asumí el desafío. Me tomé el tiempo para pensarlo en profundidad. Pasamos unos minutos en silencio hasta que emergió una verdad que ignoraba por completo, cuando me escuché decir, no la cambiaría.
Siento que todo lo vivido me trajo hasta acá. Construyó mi identidad, me transformó en lo que soy. Mi terapeuta asintió en silencio y finalmente dijo, lo imaginaba. Aquella tarde empecé a comprender que la resiliencia, el arte de salir fortalecidos de la adversidad, también es darse cuenta de que siempre podemos poner lo malo al servicio de lo mejor y que esa elección, la de reescribir nuestra propia historia, solo depende de nosotros. Una infancia infeliz no determina la vida. Boris Cyrulnik.